¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llevarnos la ambición desmedida? ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar por obtener aquello que tanto deseas, incluso si para lograrlo debes traicionar a quienes confían en ti? La historia de Samuel Johnson, un joven de 23 años con una visión distorsionada de la vida, nos revela las consecuencias inesperadas de perseguir un sueño basado en el engaño y la avaricia. Samuel, un joven de piel oscura y complexión atlética, siempre había mostrado un profundo desprecio por el trabajo honesto. Desde pequeño, había sido el centro de atención en su familia. Sus padres, que habían trabajado arduamente para construir una vida cómoda, se aseguraron de que nada le faltara. Samuel creció con la creencia de que todo le era debido, sin esfuerzo alguno. Tenía acceso a las mejores escuelas, vestía ropa de marca y disfrutaba de vacaciones exóticas. Sin embargo, a medida que los años pasaban, sus padres comenzaron a notar que su hijo no tenía ninguna ambición ni deseo de valerse por sí mismo. A pesar de los intentos de sus padres por inculcarle la importancia del trabajo y la responsabilidad, Samuel se refugiaba en su zona de confort, viviendo a costa de ellos. Sus días consistían en largas sesiones de videojuegos, salidas a clubes de moda y compras extravagantes con el dinero de sus padres. No tenía planes para el futuro, y cada vez que alguien le preguntaba qué quería hacer con su vida, simplemente se encogía de hombros y desviaba la conversación. Cuando sus padres finalmente decidieron ponerle un alto, Samuel se sintió traicionado. ¿Cómo podían obligarlo a trabajar? Para él, el trabajo era algo degradante, una actividad reservada para aquellos que no tenían otra opción. Sin embargo, la presión familiar fue abrumadora, y Samuel se vio forzado a aceptar un empleo en un pequeño café de barrio, un lugar modesto que contrastaba con su estilo de vida ostentoso. Desde el primer día, Samuel despreció el trabajo. Odiaba levantarse temprano, odiaba el uniforme que tenía que usar, y sobre todo, odiaba tener que servir a los demás. Llegaba tarde todos los días, arrastrando los pies, y atendía a los clientes con una frialdad que rozaba la hostilidad. El café, frecuentado por oficinistas y estudiantes, era un lugar bullicioso durante las mañanas. Los clientes llegaban apurados, muchos con la mirada fija en sus teléfonos, esperando que su café estuviera listo en segundos para poder seguir con sus ocupadas vidas. Pero Samuel no compartía esa urgencia. Cada pedido era para él una carga, una interrupción de sus pensamientos que giraban en torno a cómo escapar de esa realidad que tanto detestaba. Mostraba una total falta de cortesía hacia los clientes, ignorando sus quejas y sus intentos de hacer conversación. Si alguna vez sonreía, era una sonrisa forzada, casi sarcástica. Lo único que realmente le importaba era el dinero. Pero no lo veía como un medio para mejorar su situación o invertir en su futuro. Lo veía como una herramienta para mantener su fachada. Con el salario que recibía, apenas podía permitirse el estilo de vida al que estaba acostumbrado, pero eso no le impedía malgastarlo en ropa costosa, cenas en restaurantes de lujo y salidas nocturnas. Gastaba sin pensar, comprando las últimas tendencias en moda que veía en revistas, con la esperanza de que su apariencia le abriera las puertas a un mundo de riqueza y glamour al que anhelaba pertenecer. A pesar de su atractivo físico, Samuel rara vez lograba que alguna mujer aceptara financiar su estilo de vida. Intentaba seducir a mujeres adineradas con su aspecto y su carisma superficial, pero su falta de ambición y su carácter egocéntrico rápidamente salían a la luz, alejando a cualquier posible benefactora. Como resultado, Samuel estaba constantemente en bancarrota, viviendo de préstamos y favores, siempre buscando la próxima víctima que pudiera sostener su modo de vida. Su existencia se reducía a un ciclo monótono de ir del trabajo a casa y viceversa, con alguna que otra salida nocturna que lo dejaba aún más endeudado. Sin embargo, la llegada de una cliente inesperada al café cambió su vida de una manera que jamás habría imaginado. Era un día como cualquier otro en el café, una mañana gris en la que Samuel atendía sin ánimo a los clientes habituales. Eran trabajadores comunes, personas que para Samuel no representaban más que figuras anónimas que desfilaban frente a él, todas pidiendo lo mismo, un café rápido para continuar con sus ajetreadas vidas. Pero ese día, algo diferente ocurrió. Un lujoso automóvil negro, de esos que solo se ven en las revistas de alta sociedad, se detuvo frente al establecimiento. Los clientes que estaban fuera giraron la cabeza, curiosos, mientras el chofer, un hombre de unos 50 años vestido impecablemente con un uniforme, descendió del vehículo y caminó con firmeza hacia la puerta trasera. Cuando el chofer abrió la puerta, emergió una mujer de cabello blanco, visiblemente mayor, pero con una elegancia que irradiaba poder. Su postura era impecable, y su vestimenta, un abrigo largo de lana fina y un sombrero a juego, denotaban un gusto exquisito. Llevaba guantes de cuero, y en su muñeca colgaba un reloj de diseño que seguramente valía más que el sueldo anual de Samuel.
Sin prestar atención a los demás, la mujer caminó hacia el mostrador con paso decidido. Por algún motivo inexplicable, Samuel levantó la vista y la miró directamente a los ojos. En ese instante, supo que no era una cliente cualquiera. La señora, que más tarde se presentó como la señorita Diana, pidió un espresso para ella y un té para su chofer. Aunque Samuel solía atender con desgana, ese día fue diferente. Su actitud cambió drásticamente. Sonrió, fue cortés, e incluso se aventuró a coquetear sutilmente con la dama. ¿Sabes?, le dijo, mientras le entregaba el cambio, puedo ver que eres una mujer de negocios. Me pregunto si tendrías alguna oportunidad para mí. Siento que estoy desperdiciando mi potencial aquí. La señorita Diana, sorprendida por la solicitud inesperada en un simple café, lo observó detenidamente. A pesar de su juventud, había algo en Samuel que captó su interés. Tal vez su descaro, tal vez su ambición mal enfocada, pero decidió darle una oportunidad. Le entregó su tarjeta de presentación, un pedazo de cartón fino con letras doradas, y le indicó que la contactara al día siguiente. Esa noche, Samuel apenas pudo dormir, emocionado por la posibilidad de un cambio en su vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo emocionante estaba a punto de suceder. No tardó en llamar al número que le había dado la señorita Diana, y la secretaria, una mujer eficiente y amable, le programó una entrevista para el día siguiente. Aunque no tenía idea del puesto al que se postulaba, Samuel aceptó de inmediato, sintiendo que esta podría ser su gran oportunidad. Llegó temprano a la oficina, un rascacielos de vidrio en el centro de la ciudad, y después de un breve encuentro, la señorita Diana, impresionada por la determinación y la desfachatez del joven, decidió contratarlo en el departamento de ventas. Samuel comenzó a trabajar como vendedor puerta a puerta, una tarea que, a pesar de su falta de experiencia, realizó con sorprendente eficacia. No era un trabajo glamoroso, pero Samuel tenía un don para la persuasión. Y pronto se ganó la reputación de ser uno de los mejores vendedores de la compañía. Sin embargo, su interés en el trabajo no iba más allá de lo superficial. No le importaba ayudar a la empresa a crecer ni mejorar sus habilidades. Lo que realmente le importaba era acercarse a la fortuna de la señorita Diana. La señorita Diana, por su parte, era una mujer con una historia de vida impresionante. Nacida en una familia modesta, había escalado en el mundo de los negocios gracias a su inteligencia y tenacidad. A pesar de su avanzada edad, manejaba con mano firme una de las redes de venta de equipos deportivos más grandes del país, una empresa que había heredado tras la muerte de su esposo, quien había sido el fundador. Aunque al principio no tenía experiencia en negocios, había logrado llevar la empresa a nuevas alturas, demostrando una habilidad innata para detectar oportunidades y una capacidad de liderazgo que pocos podían igualar. Sin embargo, Samuel no estaba interesado en los detalles de su historia. Lo que le llamaba la atención era su fortuna. Observaba con envidia los lujos que rodeaban a la señorita Diana, las joyas, los viajes, las propiedades. Pronto, ideó un plan: conquistar a la anciana, casarse con ella. Una vez que falleciera, heredar todo su dinero y sus empresas. Aunque su plan era frío y calculador, Samuel no sentía remordimientos. Para él, la riqueza y el estatus social lo eran todo. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para alcanzar su objetivo, sin importar a quien tuviera que engañar en el proceso. Con el tiempo, Samuel logró seducir a la señorita Diana. Sus modales educados y su apariencia impecable convencieron a la anciana de que era un hombre confiable y dedicado. A medida que pasaban más tiempo juntos, la señorita Diana comenzó a desarrollar sentimientos por él, algo que Samuel aprovechó para avanzar su plan. Aunque la relación parecía avanzar bien, había algo que la anciana no podía ignorar: la forma en que Samuel trataba a los demás. En una ocasión, durante una cena en un restaurante de lujo, la señorita Diana notó la grosería con la que Samuel trató al personal. Aunque en ese momento decidió no darle demasiada importancia, aquello quedó grabado en su memoria como una señal de alerta. Los gastos de Samuel comenzaron a dispararse. Desde que había comenzado a salir con la señorita Diana, su estilo de vida había cambiado drásticamente. Compraba ropa de diseñador, relojes costosos, y se comportaba como si ya fuera un millonario. Todo esto pasó desapercibido para la anciana, hasta que un día, el gerente de su banco la llamó para informarle sobre una serie de transacciones inusuales. Aunque la señorita Diana había sido muy rica durante décadas, no era una mujer que se dejara deslumbrar por el dinero. Había nacido en un pequeño pueblo humilde y había trabajado duro para salir adelante. Incluso después de heredar la fortuna de su esposo, seguía siendo una persona sencilla que no se dejaba llevar por las extravagancias. Preocupada por las revelaciones del banco, la señorita Diana decidió investigar por su cuenta.
Contrató a un detective privado, quien durante varias semanas siguió a Samuel y documentó todas sus actividades. Cuando la anciana recibió el informe final, su mundo se vino abajo. Las fotos y las transacciones bancarias revelaron la cruda verdad. Samuel la estaba engañando. No solo no iba a trabajar, sino que estaba usando su dinero para mantener una relación con otra mujer, a quien colmaba de regalos caros. La traición fue un golpe devastador para la señorita Diana, quien había depositado su confianza en el joven. Sentía que todo su esfuerzo por volver a vivir había sido en vano, y que su generosidad había sido aprovechada por alguien que solo veía en ella una fuente de riqueza. Sin embargo, en lugar de quedarse de brazos cruzados, la anciana decidió que Samuel no se saldría con la suya. Lo primero que hizo fue bloquear todas las tarjetas de crédito que estaban a nombre de Samuel. El joven, ajeno a los planes de venganza de la señora, intentó usar una de sus tarjetas para pagar una cena con su amante, pero esta fue rechazada. Frustrado y avergonzado, Samuel trató de culpar al restaurante, pero después de varios intentos fallidos, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Al regresar a casa, confrontó a la señorita Diana, quien fingió no saber nada sobre lo ocurrido. Al día siguiente, la anciana fue al banco, no para resolver el problema con la tarjeta de crédito, sino para modificar su testamento. Cambió todos los beneficiarios, dejando a Samuel sin nada. Además, ordenó que el joven fuera despedido de la empresa de inmediato. Samuel no tenía idea de lo que se avecinaba. Seguía creyendo que todo estaba bajo su control. Desafortunadamente, la vida tenía otros planes. La señorita Diana, quien durante años había mantenido una batalla silenciosa y valiente contra el cáncer, falleció repentinamente. La noticia de su muerte se esparció como un rayo, dejando a todos en shock, especialmente a Samuel. Para él, su muerte no solo representaba la pérdida de una oportunidad dorada de heredar una fortuna incalculable, sino también el descubrimiento de una verdad que había intentado ocultar con astucia, su verdadera naturaleza como un estafador sin escrúpulos. En el día del funeral, la atmósfera era sombría y cargada de emociones. Amigos, familiares y empleados se reunieron en la majestuosa mansión que alguna vez había sido el símbolo de la generosidad y bondad de la señorita Diana. Las paredes de mármol blanco y las vidrieras coloridas reflejaban la luz tenue de la tarde, creando un ambiente casi celestial, como si el lugar mismo llorara la pérdida de su dueña. Samuel, con su porte elegante pero frío, llegó vestido de riguroso negro, con gafas de sol que ocultaban su mirada vacía y calculadora. Apretaba entre sus manos un pañuelo que no usaba, un accesorio que formaba parte de su disfraz de doliente. El momento culminante llegó cuando se leyó el testamento, un acto que la misma señora Diana había solicitado que se hiciera en ese preciso instante. Los asistentes se acomodaron en sus asientos, expectantes. Todos sabían que ella era una mujer de grandes sorpresas, pero nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. La lectura comenzó, y con cada palabra, las expresiones de los presentes cambiaban de asombro a admiración, y luego a una profunda emoción. El testamento revelaba que toda su fortuna, una suma que muchos consideraban inalcanzable, había sido donada en su totalidad a organizaciones benéficas que apoyaban la investigación del cáncer y a empleados leales que la habían acompañado con dedicación y amor durante tantos años. Cada uno de ellos recibiría una generosa compensación como muestra de agradecimiento por su lealtad inquebrantable. Pero cuando llegó el momento de mencionar a Samuel, la sala se sumió en un silencio sepulcral. Samuel, que hasta ese momento había mantenido una expresión impasible, sintió un nudo en el estómago. Fue entonces cuando se reveló la verdadera naturaleza de su legado. La señora Diana, en un gesto de sabiduría y justicia, le había dejado una carta, escrita de su puño y letra, dirigida exclusivamente a él. En el documento, con una caligrafía que denotaba elegancia y firmeza, la anciana le explicaba que siempre había sabido de sus verdaderas intenciones, desde el primer momento en que lo conoció. Sin embargo, en lugar de confrontarlo, había decidido jugar el juego hasta el final, permitiendo que él mismo cayera en la trampa de su codicia. La carta continuaba con palabras que resonaron en la mente de Samuel como un eco interminable: el dinero no es lo más importante en la vida, y aquellos que lo persiguen a toda costa, tarde o temprano, lo pierden todo. Samuel, que hasta ese momento había vivido creyendo que el dinero era la llave a la felicidad y al poder, se dio cuenta de que había subestimado a la mujer a la que intentó manipular. Ella había orquestado su propia derrota de manera magistral, y ahora, él se encontraba solo, sin un centavo y con el peso de una lección que nunca olvidaría. El dolor que sintió no era por la pérdida del dinero, sino por el reconocimiento de su fracaso absoluto. Había pasado años tejiendo una red de engaños y mentiras, y al final, se había quedado atrapado en ella. Los asistentes al funeral, que inicialmente lo habían mirado con recelo,
ahora lo veían con lástima. Para ellos, Samuel Johnson, aquel joven que había soñado con una vida de lujos a costa del engaño, no era más que una sombra de lo que pudo haber sido, un hombre que había perdido no solo su fortuna, sino también su dignidad. Así, Samuel, traicionado por la misma mujer a la que intentó engañar, se desvaneció en el anonimato, un recordatorio viviente de que la avaricia y el engaño solo conducen a la soledad y a la ruina. Mientras el resto de los presentes honraba la memoria de la señora Diana, Samuel salió de la mansión con paso vacilante, sabiendo que la lección que ella le dejó sería su única herencia.